de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Comenzaremos este programa diciendo que hay un diálogo entre Dios y aquellos que hoy dicen que Él abolió el sábado. Un diálogo con Dios acerca del sábado. Dice la primera pregunta: dime, Señor, ¿tienes tú un día especial de descanso para tus seguidores? Le preguntan al Señor Jesús. Vámonos a imaginar que es una entrevista y que otra persona o un discípulo le está preguntando a Jesús acerca del sábado, que le hace pregunta acerca de que si abolió o no el santo sábado. Yo fui en el Espíritu del Señor, Apocalipsis capítulo 10. Pero ¿cuál es el día del Señor? ¿De qué día de la semana eres tú el Señor? Le pregunta otra vez el discípulo. Y el Señor le responde: porque el Señor es del sábado, el Hijo del Hombre. Mateo capítulo 12, verso 8. El Señor le responde al discípulo que Él es el Señor del sábado, porque le preguntó que cuál era el día del Señor y que estaba en el día del Señor en la presencia de Él. Y Jesús le contestó que Él es el Señor del sábado. Pregunta de nuevo: hay 7 días en la semana. ¿Cuál de ellos es el día de reposo? El Señor responde: el 7º día es sábado o fiesta del Señor tu Dios. 4º mandamiento, Éxodo capítulo 20, 8 al 10, versión de Reina Valera. ¿Qué día, de acuerdo con nuestro cómputo, es el 7º día? ¿El sábado o el domingo? Como pasó el sábado, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, muy de mañana, el primer día de la semana, vienen al sepulcro. Ya salido el sol y entradas en el sepulcro, vieron un mancebo, mas él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, resucitado es. Marcos 16, 1 al 6. Nota: todo el mundo sabe que el domingo fue el día de la resurrección. El sábado había pasado cuando amaneció. Es pues evidente que el sábado es el día anterior al domingo. ¿Qué día estuvo el Señor Jesús después de su muerte en la cruz? Estuvo el sábado reposando en el sepulcro. Es decir, que el Señor Jesús también el sábado lo reposó en el sepulcro, porque allí estaba durmiendo. Es decir, había muerto el viernes en la tarde a las 3, y después de la puesta de sol, ya el Señor Jesús estaba descansando en el sepulcro. Pasó el sábado descansando en el sepulcro o en la tumba. Esto quiere decir que el día anterior al primer día de la semana, que es el domingo, es el santo sábado. Y el Señor lo reposó, lo descansó en la tumba. Pero, Señor, ¿no aboliste tú la ley que contiene el mandamiento del sábado? El Señor Jesús responde, Mateos capítulo 17, 5:17 dice:
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. San Mateo capítulo 5, verso 17. Aquí el Señor está respondiendo que vino ¿a qué? A guardar la ley. ¿Y cuál ley es esta? Los 10 mandamientos, la santa ley de Dios. Es decir, que no hay comprobación de que el Señor viniese a abolir su santa ley. Bien, por lo menos no cambiaste tú uno de los mandamientos, de manera que hoy tus seguidores puedan guardar otro día que no fuera del séptimo. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. San Mateo 5, 18. Es decir, que pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Estamos viendo aquí que el Señor está comprobando que su ley es eterna y que no va a desaparecer. Pero Señor, ¿no es sábado? ¿No es el sábado un día judío? ¿No es el séptimo día de reposo de los judíos? El sábado por causa del hombre es hecho. San Marcos 2:27. El sábado fue hecho y entregado al hombre, genéricamente hablando, hace más de 1500 años de la existencia de cualquier judío. Antes de que existiera el pueblo judío, que vienen de Judá, en Génesis capítulo 2 hay una comprobación de que el Señor establece el sábado allí en el Edén con Adán y Eva, y ellos no eran judíos. Fue la primera pareja que Dios creó, y ahí no hay comprobación de que el sábado se le diese a los judíos. Entonces no hay ninguna base bíblica para decir que el sábado es de los judíos o día de los judíos. No, el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. Dice, el sábado por causa del hombre es hecho. Marcos 2:27. El sábado fue hecho y entregado al hombre, genéricamente hablando, hace más de 1500 años antes de la existencia de cualquier judío. Alguien me dijo que después de tu crucifixión, Señor, tus seguidores no continuaron guardando el séptimo día de acuerdo con el mandamiento. ¿Es cierto? Y era el día de la víspera de la Pascua, y estaba para rayar el sábado, y las mujeres que con él habían venido de Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 23, del verso 54 al 56. Aquí vemos que las mujeres acompañaron el cuerpo de Jesús hasta el sepulcro, hasta la cueva donde lo pusieron. Pero no entraron porque ya estaba rayando el día de preparación. Se estaba acercando el santo sábado y ellas no hicieron ningún trabajo porque ya estaba comenzando el sábado. Y reposaron el sábado de acuerdo al mandamiento. Esto lo comprueba el libro de Lucas, capítulo 23, del 54 al 56. ¿Pero acaso el apóstol Pablo no se reunía siempre con los cristianos de su tiempo en domingo, en honor a la resurrección? ¿Qué costumbre tenía él con respecto al día de culto? Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 2. Pablo se reunía con los gentiles los sábados. Nunca se reunió con ellos el primer día de la semana.
porque Pablo guardaba el santo sábado. Y aquí estamos viendo una comprobación bíblica de que ni Pablo ni los apóstoles violaron el día de reposo y nunca guardaron el domingo o el primer día de la semana, sino que ellos reposaban y guardaban el santo sábado. ¿Qué enseñó Pablo con respecto a la observancia del sábado? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hebreos 4, 9 y 10. Es decir, que Pablo está diciendo que aún queda un día de reposo. Pablo dice que se mantiene el sábado, que se mantiene el día en el que el Señor descansó y en el día en que el Señor le entregó ese día al hombre para que tuviera en comunión con él. Y Pablo lo está comprobando. Cuando dice que queda un día de reposo, está hablando del santo sábado. No está hablando de los sábados ceremoniales que se celebraban en cualquier día de la semana, sino que está hablando del séptimo día, sábado. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué enseñó Pablo con respecto a la observancia del sábado? Pero, ¿a qué día se refirió Pablo cuando habló de descansar como descanso a Dios? Porque en un cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Hebreos capítulo 4, 4. Dios reposó de toda su obra cuando terminó la creación y santificó y bendijo el sábado santo y sagrado. Eso está en el libro de Génesis capítulo 2 del 1 al 3. Ahí el Señor le está dando al hombre y le está entregando al hombre su santo sábado. Es esta pues la instrucción que tú das con respecto a la observancia del sábado, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, 27. En el Nuevo Testamento hay nada menos que 59 referencias al sábado. El libro de los Hechos alude a 84 sábados en el que el apóstol San Pablo y sus asociados realizaron servicios religiosos. Sin embargo, no hay una sola palabra en toda la Biblia que autorice la observancia del domingo. Es decir que el libro de Hechos de los Apóstoles, que ya está en el Nuevo Testamento, está hablando de 84 sábados que Pablo y los apóstoles guardaron cuando estuvieron aquí en el planeta realizando su obra misionera. Es decir, cuando andaban predicando y enseñando la resurrección de Cristo. Entonces, ¿por qué tantas personas guardan el domingo en lugar del sábado? Si la Biblia enseña la observancia del sábado, ¿quién introdujo la observancia del domingo y cuándo lo hizo? Y la potencia llamada cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo y pensará en mudar los tiempos y la ley. Eso está en el libro de Daniel capítulo 7 verso 25. El profeta Daniel habla aquí de que una institución iba a cambiar los tiempos y la ley. Está hablando de que iban a cambiar los mandamientos y se está refiriendo a la Iglesia Católica Apostólica Romana, al papado, que han cambiado los tiempos y la ley de Dios. Han invalidado el cuarto mandamiento, sacaron el segundo y dividieron el décimo. La Iglesia Católica no predica con la palabra, con la Biblia, predica con el catecismo. Y ellos en el catecismo han eliminado 3 mandamientos. Eliminaron el segundo, que habla de las imágenes. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Es decir, Dios prohíbe
que idolatremos imágenes y que los representemos. Eso está en el segundo mandamiento del Decálogo, de los 10 mandamientos de la ley de Dios. El cuarto mandamiento la Iglesia Católica también lo abolió e introdujo el mandamiento: santificarás las fiestas. Se está refiriendo al domingo, primer día de la semana. Es decir, sacaron el cuarto mandamiento, sacaron el segundo, dividieron el 10º en 2. No codiciarás nada de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Es decir, que ellos abolieron 3 mandamientos de la ley de Dios. Y vemos que entonces, a través del catecismo, la Iglesia Católica comienza entonces a enseñar con falsedad al mundo entero que Dios abolió su cuarto mandamiento, que Dios no le hace nada, que usted lo adore a través de las imágenes y que usted puede codiciar los bienes de su prójimo. Es decir, que ellos cambiaron la ley de Dios, y yo lo anunciaba el profeta Daniel en el capítulo 7, verso 25. La iglesia romana es el cuerno pequeño de Daniel 7. Quiere decir tú, Señor, que ella pensaría en cambiar la ley de Dios. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Ageo 2:11. Bien, le preguntaré a Esteban Kenen, un sacerdote católico. ¿Cree su iglesia que tiene poder de cambiar la ley de Dios? Ahora se le va a preguntar a un sacerdote católico acerca de la autoridad que dicen ellos, la Iglesia Católica, de tener para cambiar la ley de Dios y cambiar los mandamientos. ¿Cuál es la respuesta? Si no tuviera el tal poder, no podría haber hecho aquello en que concuerdan si no tuviera el poder de haberlo hecho. Todos los modernos eruditos o religión no podrían haber reemplazado la observancia del sábado, séptimo día de la semana, por la observancia del domingo, primer día de la semana, un cambio para el cual no existe autoridad bíblica doctrinal de la Iglesia Católica, página 174. La Iglesia Católica asume la responsabilidad de cambiar los mandamientos de la santa ley de Dios. Ellos, pues, dicen que tienen poder para cambiar la ley, y por eso hoy en día las iglesias están guardando y ofreciendo el domingo como día de culto, porque le están creyendo a la Iglesia Católica. Es decir, que ellos asumen el cambio que Dios no ha autorizado, pero que ya el profeta Daniel lo había denunciado a través de la profecía. Dice, ¿cuándo se realizó ese cambio? Observamos el domingo en lugar del sábado, porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea, en el 364 de Cristo, transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Es decir, este catecismo recibió la bendición papal el 25 de enero de 1910. A partir de ahí, ellos comienzan a introducir el domingo como día de reposo, como día de culto, y echando por tierra el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es una responsabilidad de la Iglesia Católica que hoy la mayoría de las religiones estén observando el domingo y guardando el domingo como día de culto, cuando el Señor ya estableció desde el Edén el sábado como su día de culto. Entonces, vamos a ver cuáles son las iglesias que están guardando el domingo y haciendo culto el primer día de la semana. ¿Están de acuerdo con esto los ministros protestantes? Los congresionalistas dicen, es completamente claro que, por rígida o devotantemente que pasemos el domingo, no estamos observando el sábado.
Es decir, que ellos observan el domingo en vez del sábado porque ya hay un mandato de la Iglesia Católica Apostólica Romana que allí en el concilio de la Odisea en el año 364 ya ellos habían pues producido este cambio y lo habían hecho a través del catecismo católico. Dice los metodistas, sábado en el lenguaje hebreo significa descanso y es el séptimo día de la semana y debe confesarse que no existe ley en el Nuevo Testamento concerniente al primer día de la semana. Aquí los mismos metodistas están reconociendo que no hay nada en la palabra de Dios que justifique que ellos le dediquen el domingo al Señor, que es un cambio de la Iglesia Católica, que no viene de parte de Dios. Dios no cambia sus mandamientos. El Señor dice, yo soy Jehová y no cambio. Es decir, el Señor no cambia su ley, no cambia su cuarto mandamiento, que es el sábado. Los metodistas dicen que no hay ninguna evidencia bíblica para la observancia del domingo. ¿Qué diferencia hay en el día que yo observo? Un día equivalente a otro. ¿No es cierto? ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Romanos capítulo 6, verso 16. ¿Qué haré entonces? ¿Guardaré el sábado del mandamiento de Dios o el domingo del hombre? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, Hechos capítulo 5, verso 29. ¿Qué diferencia hay o hace que yo observe otro día equivalente? Entonces, dice el Señor, Hechos capítulo 5, verso 29, Pedro y los apóstoles responden, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro está delante del Sanedrín y está allí esposado porque habían sido llevados a la cárcel y estaban presos por el Sanedrín judío, es decir, ellos estaban detenidos y fueron llevados ante el consejo. Pero Pedro se levantó y dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Bien, Señor, ¿qué piensas tú de la observancia del domingo? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios con vuestra tradición, mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. San Mateo capítulo 15, versos del 6 al 9. El Señor Jesús le está diciendo que no pueden ligar, que no se puede, oiga bien, mezclar la tradición con la palabra de Dios. La tradición no puede ser mezclada con la palabra de Dios. Por eso dice, en vano me honran, obedeciendo mandamientos de hombres. La tradición romana de la Iglesia Católica es una tradición del magisterio de la Iglesia Católica. Ellos enseñan a través de su método, no enseñan a través de la Biblia. La Iglesia Católica solamente usa la Biblia como un pretexto, pero no creen en ella, no practican lo que está en su palabra. Es decir, la Iglesia Católica solamente exhibe la Biblia que está adulterada porque tiene 7 capítulos o 7 libros que no están dentro del canon bíblico. Es decir, es una Biblia adulterada porque tiene unos libros que no están permitidos por Dios. Por eso la Iglesia Católica no se rige por ella, sino que ellos tienen su propio método para enseñar. Por eso hablamos en este programa de que la causa de que el mundo entero esté hoy bebiendo el vino de Babilonia, es decir, que esté ingiriendo la doctrina católica apostólica romana,
Es una responsabilidad del sistema romano, del papado, que han engañado a todas las naciones, dándole a beber el vino de su fornicación. Por eso decimos en este programa que los únicos culpables de todo lo que se ha hablado y se ha enseñado de la palabra de Dios torcido, lo ha hecho la Iglesia Católica. Y hoy los protestantes le están siguiendo el paso a Roma, le están acompañando en todos sus planes para seguir engañando al mundo, para seguirle enseñando al mundo las cosas falsas que Dios aborrece y que Dios dice que tenemos que tener cuidado. Seguimos leyendo este diálogo con Dios. Bien, Señor, entonces, pero los millones de personas que observan el domingo no pueden estar equivocados, ¿no es cierto? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. San Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Solo unos pocos obedecieron a Dios en los días de Noé, en los días de Lot y en los días de Cristo. La mayoría se perdió. Aquí está haciendo un resumen el Señor de cómo se ha comportado la humanidad. En los tiempos de Noé, 8 personas se salvaron después del diluvio. En Sodoma y Gomorra, que el Señor quemó, también se salvaron 3 personas, Lot y sus 2 hijas. En los tiempos de Jesús, un grupito muy pequeño siguió al Maestro y siguió enseñando lo que él le había enseñado. Es decir, que todavía vemos un mundo que está perdido, camino a la perdición, porque no quieren obedecer la palabra de Dios, sino que quieren obedecer a los hombres. Por eso seguimos hablando y diciendo que hoy el Señor quiere que tú te arrepientas y venga de verdad a los pies de Jesús. Pero el doctor fulano de tal es un hombre muy sabio, porque él y todos los grandes predicadores no observan el sábado. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y loco del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Primera de Corintios 1, 26 y 27. Los grandes maestros religiosos en los días de Cristo rechazaron la verdad también. Sus seguidores pertenecían al común del pueblo. Pero yo he aceptado al Señor Jesús. Yo sé que es mi Salvador. Yo sé que Él me ha recibido. Y sin embargo, he estado observando el domingo. Por cierto, que no me perderé si no guardo el sábado ahora. ¿No es así? Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia. Manda, dice la Reina Valera del 60, a todos los hombres y en todos los lugares que se arrepientan. Capítulo 17, Hechos de los Apóstoles, verso 30. Yo conozco, Señor, yo te conozco, Señor, tú no me condenarás por no observar el sábado, ¿no es verdad? El que dice, yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Primera de San Juan, capítulo 2, verso 4. Todo aquel que infringe la ley de Dios,
pues va a ser juzgado por ella. Aquí el Señor está diciendo que muchos cristianos hoy le ofrecen el domingo como un día de culto, como un día de adoración al Señor, pero la palabra de Dios dice que el que no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando usted está observando el domingo, es decir, cuando usted le está dedicando el domingo al Señor, usted está cometiendo pecado, porque el Señor no le ha mandado a que le guarde ni le brinde el domingo, ni le haga culto el primer día de la semana. El Señor le está llamando y le ha llamado y le llama para que guarde su santo sábado, cuarto mandamiento de su santa ley. Pero no es suficiente que yo ame al Señor y viva de acuerdo con la ley del amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan capítulo 14, verso 15. Si tú amas al Señor Jesús, entonces ¿por qué tú quieres dedicarle otro día que Él no te ha llamado a que se lo dediques? El Señor te llama a que le dedique el día del sábado. Ese es el día que el Señor separó para el hombre, el día en que el Señor está en comunión contigo. El sábado es santo y sagrado. El Señor Jesús dice en la carta de Marcos, capítulo 2, versos 27 y 28, que Él es el Señor del sábado y que el sábado fue creado por causa del hombre. Es un día especial, un día de delicia, un día de comunión con Dios. Entonces, ¿por qué tú tienes que dedicarle el domingo cuando Él específicamente a través de su palabra te manda a que guarde el cuarto mandamiento de su ley? Entonces, ¿cómo actuaste tú? ¿Cuál fue tu costumbre? Oiga, ¿cuál fue la costumbre del Señor Jesús? Y vino a Nazaret, donde se había criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado a la sinagoga, es decir, a la iglesia, y se levantó a leer. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 16. ¿Cuál era la costumbre del Señor Jesús? Ir a la iglesia el santo sábado. Esa era su costumbre. El Señor Jesús no entraba a ninguna sinagoga el primer día de la semana a predicar. El Señor Jesús desde el primer día de la semana andaba en obra misionera, andaba predicando el mensaje por los diferentes lugares y sanando a las personas. Es decir, que no hay comprobación bíblica de que el Señor Jesús asistió o predicó en el domingo, primer día de la semana. No hay ninguna comprobación bíblica de que el Señor le dedicara ese día un culto especial a el domingo. Eso es negativo. Esa es una enseñanza que viene de mano del hombre a través del emperador Constantino, que en el año 321 abolió el sábado para introducir la observancia del domingo, porque él era idólatra, él adoraba el sol. Y la palabra domingo en inglés se pronuncia Sunday, día del sol. Y ese día era el que el emperador Constantino reverenciaba. Y él entonces promulgó un decreto donde se guardara y se le ofreciera el domingo a Dios como día de reposo, como día de descanso, como día de culto. Eso lo hizo el emperador Constantino. No viene de mano de Dios, no viene por vía del Señor Jesús. No lo hicieron los apóstoles, es decir, que el domingo es un día espurio, un día negativo que ha introducido la Iglesia Católica después del Concilio de la Odisea en el año 364. Es un invento de la Iglesia el domingo, un invento de la Iglesia Católica. No viene de parte de Dios, porque no hay comprobación bíblica, no hay ninguna
ni una sola cita que diga que el domingo es día de reposo, que es día de descanso, día de culto. El domingo es un día de labor, un día de trabajo, el primero de la semana, y Dios dice que su día santo es el séptimo día. Entonces, pero Señor, esto ocurrió hace más de 1900 años. ¿No observarías algún otro día que no fuera el sábado si vinieras a la tierra hoy? Yo, Jehová, no me mudo. Malaquías capítulo 3, verso 6. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, verso 8. Le están preguntando aquí el discípulo que si él estuviese en este tiempo en la tierra, ¿no observaría otro día? Es decir, le está hablando, ¿no preferirías guardar el domingo, Señor Jesús? Pero el Señor Jesús le dice que no, que Él es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Porque si el sábado viene desde el Génesis y el Señor lo decreta como día de descanso, como día de reposo, el Señor no va a cambiar porque los tiempos son modernos. Porque yo soy Jehová y no cambio. El Señor no cambia sus planes, lo va a ejecutar tal como Él lo ha diseñado a través de su palabra. ¿Depende de mi salvación, de mi obediencia a este mandato sabático? Y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que obedecieron. Hebreos 5:9. El Señor te está diciendo que para que tú tengas salud, para que tú puedas mantenerte en integridad, tiene que obedecer su palabra, tiene que hacer su voluntad, porque el Señor Jesús dice que Él no cambia ni se muda. Entonces, vemos que el Señor Jesús le está dando una respuesta contundente aquí en este versículo a este discípulo. ¿Crees tú que es absolutamente necesario guardar los mandamientos para recibir la vida eterna? Dice el Señor Jesús, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. San Mateo capítulo 19, verso 17. Pero todavía yo no veo por qué la insistencia del séptimo día. ¿No es acaso el domingo tan bueno como el sábado? Oiga bien lo que dice este alumno religioso, este cristiano que está preguntándole al Señor Jesús y está comparando el sábado como un día común. Lo está comparando con el primer día de la semana y le quiere otorgar que tiene la misma dimensión que el sábado. No es posible que algo que Dios ya santificó y bendijo desde el Edén, desde la creación, hoy, oiga bien, hoy, por capricho del hombre, quiera él también ponerle los atributos del sábado al domingo, cuando Dios no lo ha puesto ni se lo va a poner, porque el sábado es santo y sagrado. Por eso usted no puede nunca comparar el sábado con el domingo. El sábado es un día santo, un día especial, un día de delicia, un día de comunión con Dios. El domingo es un día espurio, un día de trabajo, un día común que no tiene ninguna santificación de parte de Dios. Aunque usted se la quiera poner, amigo dirigente, usted amigo católico, amigo pentecostal, amigo metodista, amigo bautista, amigo cristiano, por muchas dimensiones que usted quiera ponerle al domingo, no la tiene. El domingo es un día común de trabajo, un día en el que el Señor también trabajó, porque el Señor comenzó la creación trabajando. Eso lo dice en el libro de Génesis, capítulo 1. Ahí vemos que el Señor comenzó su labor trabajando. Entonces, pero todavía yo no veo por qué
esa insistencia del sábado. Bien, me parece que el que observó el día de cada 7, si observo un día de cada 7, sin preocuparme de que sea uno en particular, esto debe ser suficiente. Hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Proverbios 16:25. Las cosas que son del Espíritu se han de examinar espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2, versos 13 y 14. Muchas personas dicen que están hoy en la religión X, que ellos pueden dedicarle cualquier día al Señor. Es decir, que ellos antojadizamente le pueden dedicar un día de la semana al Señor como día de descanso. Pero eso es un día de descanso suyo. Ese no es un día de reposo para Dios. Dios no le manda a usted a que se detenga un día de la semana cuando ya Él dio una orden en el capítulo 20 del libro de Éxodo, donde están los 10 mandamientos. Capítulo 20, verso 8 dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Cuántos días? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es sábado de reposo para el Señor tu Dios. El Señor es claro en su 4º mandamiento. Te está otorgando 6 días para tu labor. Si tú quieres detenerte un día de la semana para dedicárselo a Dios como día de reposo, está equivocado. Dios no acepta lo que tú quieres. Dios te dice: obedece mi palabra para que viva. Te estoy hablando a ti, amigo cristiano, que crees que puedes dedicarle lo que tú quieras a Dios. Con Dios no se juega. A Dios tenemos que reverenciarlo y respetarlo. Él es nuestro creador. Él es nuestro redentor. No juegues con tu salvación, hermano católico, hermano evangélico. No juegues con la salvación. Entonces, pero Señor, dice, no puedo actuar de otra manera, y no me llevará al cielo si yo lo confeso, lo profeso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. San Mateo capítulo 7, verso 21. Aquí el Señor te está respondiendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si tú quieres dedicarle lo que tú quieras al Señor, está equivocado. Eres un cristiano profeso y no confeso. Entonces, tú estás errando y está pecando. Pecado de mano alzada contra el Señor. Porque tú quieres dedicarle lo que tú quieras al Señor. Y tú no puedes dedicarle nada a Dios. Ya Dios te dedicó a ti la salvación y te dio a Jesús para que te salvara. Él derramó su preciosa sangre para comprarte. Derramó su sangre para lavar tus pecados. Murió en la cruz para darte a ti la vida. Es decir, que tú no tienes nada que brindarle a Dios, solamente una cosa: obediencia. Obedece al Señor para que vivas. Obedécelo cabalmente como Él te pide a través de su palabra. Sin embargo, yo oro: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración es abominable. Proverbios 28:9. Aquellos que oran y hacen largas oraciones, cadenas de oraciones, pero no creen en la ley de Dios, su oración no pasa del techo, su oración no llega al cielo. El ángel que escribe todo lo que oramos no llevará esa oración ante el Señor, porque andamos en violación a sus mandamientos. No queremos obedecer su palabra.
queremos obedecer a media la palabra de Dios cuando el Señor dice que no le quites ni le añada. Estamos hoy viendo cómo las grandes religiones y las grandes cadenas de oración que hacen con los presidentes de los países, se reúnen allí los más grandes dirigentes religiosos con los presidentes del mundo para levantar y elevar oraciones al cielo, pidiendo cosas que el Señor no se la va a conceder sino el diablo. ¿Y por qué el diablo se la va a conceder? Porque andan en desobediencia a la ley de Dios, porque andan haciendo las cosas por su cuenta, porque quieren brindarle a Dios lo que Él no le ha pedido. Y esas oraciones que hacen con los presidentes son oraciones que se la elevan a Satanás. No llegan al trono de la gracia. El ángel no escribe esas oraciones ni esas súplicas que hacen porque son falsas. Están elevando oraciones para derogar la ley de Dios, para invalidarla y para imponer el domingo como día de reposo. Se elevan oraciones y dicen que el domingo es día de oración, cuando el día de oración es el sábado. Decretan que el domingo todas las iglesias tienen que estar en una cadena de oración para elevarla a Dios, pero no serán recibidas en el cielo, porque esas oraciones no pasan del techo. Esas oraciones que hacen los grandes dirigentes religiosos con los presidentes de los países no llegan al techo por la razón de que andan violando la ley de Dios y lo que procuran es invalidar el sábado para darle cabida al domingo. Quieren imponer el domingo como una ley dominical que sea obedecida en el planeta. Y hoy todas las religiones están unidas en ecumenismo para llevar a cabo este plan de presentar el domingo como día santo y sagrado, como día de reposo, como día de culto, para invalidar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que habla que el sábado es día de reposo. Esta gran alianza que ha hecho la Iglesia Católica con las religiones del mundo y con los gobiernos es una trampa del diablo. Están llevando al mundo a la destrucción y a la condenación, así como demás, porque el Señor es fiel y verdadero. Dice así: mis amados se burlan de mí y me ridiculizan. Aquellos que no quieren aceptar la palabra de Dios y la verdad están manifestando que familiares y amigos se iban a mofar y se iban a burlar. Pero de Noé se burlaron, de Jesús se burlaron, de los discípulos se burlaron, de los profetas se burlaron. Pero ellos no marcharon atrás, ellos no se devolvieron. Entonces, bienaventurados sois cuando os vituperen y dijeren de vosotros todo mal por causa de mi nombre. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos. San Mateo capítulo 5, verso 11 y 12. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. San Juan capítulo 15, verso 18. Cuando supone que su propia familia no esté de acuerdo conmigo, ¿deberé yo ir en contra de sus deseos? ¿Cuál sería el significado? ¿Qué significaría en algunos casos una división en el hogar? Es decir, que usted va a denunciar o va a renunciar a Cristo por causa de su familia. Pero oiga lo que dice el Señor: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. San Mateo capítulo 10, versos 37 y 38. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas estas cosas que posee, no puede ser mi discípulo. San Lucas capítulo 14, verso 33. Temo que no sería capaz de soportar todas estas pruebas. Soy demasiado débil.
Bástate en mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Cuando soy flaco, entonces sois poderoso. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Entonces, Señor, ¿cuál es la recompensa para ser fiel a ti y a los mandamientos? Nadie hay que haya dejado casa, padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Si en el siglo venidero la vida eterna, Lucas capítulo 18, verso 29 y 30. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Capítulo 22, libro de Apocalipsis, verso 14. Señor, espero tener un hogar en la tierra renovada. ¿Observaremos el sábado allí también? Oiga lo que dice la palabra de Dios. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestro simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Isaías capítulo 66, versos 22 y 23. Pues entonces, Señor, sea hecha tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Con tu ayuda guardaré el santo sábado. Bien, buen siervo y fiel. Aquí el Señor te está dando la bienvenida al cielo. Hoy el Señor te dice, haz mi voluntad, cumple mi palabra. Todo lo que te mande, hazlo como te he dicho. Guarda los mandamientos, guarda el sábado, para que entres en la vida eterna, para que entre en la abundancia de vivir. Dios te ofrece vida eterna y te la ofrece obedeciendo. Con tu obediencia tú vas a tener el cielo. Hoy yo te invito, hermano, a ti, amigo católico, amigo pentecostal, amigo testigo de Jehová, metodista, amigo bautista. Oye lo que te dice el Señor, obedece mi palabra para que viva. Hoy te estoy diciendo que Dios quiere salvarte, que el Señor vino a eso, que Jesús murió en la cruz para darte vida y vida en abundancia. Hoy yo te exhorto a que pienses y puedas desde ahora reflexionar en la palabra de Dios íntegra. En su palabra, todo lo que leímos en este programa está aquí en la Biblia. Todo lo que en este programa hablamos está aquí en la palabra de Dios. No hemos inventado las cosas, porque con la palabra de Dios no se puede inventar. El Espíritu Santo te lleva a la verdad y te la revela. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Será hasta el próximo domingo, donde estaremos aquí presentándote un programa de edificación espiritual. Mientras tanto, te decimos que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti mucha paz. Hasta el domingo, si Dios lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto